El señor Eduardo Martínez es analista internacional y nos va a dar una mano para analizar este tema. Eduardo, Mariano Pérez de Ulate de la Ciudad de La Plata lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo vio todo este tema? Porque suena medio a locura que nosotros siquiera pensemos en la posibilidad de volver a invadir las islas, ¿no? A ver, no es la primera vez que Gran Bretaña usa esta excusa para comprar armamento en momentos de crisis, que tiene que explicarle a la gente que va a gastar mucha más plata en armamento en un lugar tan lejano. Claro. Es decir, para que te des una idea, cuando se da el conflicto del año 82, la Marina Británica estaba yendo casi a desguace, casi en su totalidad. Ajá. ¿Por qué? Porque la OTAN, a la que ellos pertenecen, le habían dicho que estaba atrasado todo el material militar. Y que si querían permanecer en la OTAN tenían como que claro, reactualizar todo. Tenés que cambiar todo esto. Y estaban en una crisis económica muy severa. Claro. Venían del coletazo de todo el lío de los 70 del petróleo. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que la Junta acá, en las conversaciones en Nueva York, unos meses antes, en un momento, poca gente lo sabe esto, ¿no? Pero en un momento en que la Argentina estaba negociando por Malvinas con Gran Bretaña, en diciembre del 81, en Nueva York, estuvimos a un paso de tener la bandera tripartita. Uh-huh. Es decir, que durante 20 años haya una administración británica, argentina y como garante de Estados Unidos, todo esto firmado, y después de 20 años pasaba totalmente a la Argentina. Es decir, que ahora serían argentinas naturalmente. Sí, por lo que se había acordado diplomáticamente aquella vez. Claro, así estaba todo, y en el mejor momento se pararon los militares argentinos de la negociación y se retiraron. También por cuestiones domésticas. Claro, ¿por qué? Porque dijeron, preferimos conquistarlas militarmente, uh-huh, y eso nos da más chapa para seguir en el poder. Claro. Si uno lee la biografía de Margaret Thatcher de esa época, te decía, en ese momento nos dimos cuenta que nos iban a atacar. Claro. Por eso se prepararon tan rápido cuando las Malvinas fueron recuperadas el 2 de abril. Entonces, ellos usaron de excusa ese momento para cambiar, digamos, entrar en un gasto militar enorme. Más allá de que la Argentina, en una guerra que era casi imposible de ganar, la Argentina en un solo día le destrozó el 30% de la flota. El llamado el día más negro. Sí, 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 ¿no? Claro. Y ya de por sí ya tenían que renovar el material porque habían perdido casi la mitad de lo que tenían. Ahora, cuando sale toda esta información nueva, yo lo primero que recordaba era justamente ese entorno político, geopolítico que se había dado en el 82, ¿no? A veces a los propios políticos les cuesta justificar estos gastos, y hasta a ellos les cuesta justificar, no solamente legalmente frente a la ONU, sino hasta sus propios conciudadanos, por qué semejante gasto en Malvinas, cuando inclusive la extracción petrolera, que es lo que ponen de excusa a los británicos, les es casi imposible hacerla ahora porque es muy difícil la extracción, es un trabajo de 20 o 30 años a pérdida. Entonces es muy complicado explicarle a su propia gente. Claro. ¿No? Bueno, estaba leyendo que Cameron tiene elecciones el mes que viene, en mayo en realidad, claro, y que uno de los temas que se está colando en la campaña es lo mal que gasta o el tema del gasto militar, digamos. Así que yo no sé si no tiene que ver con eso también, ¿no? Claro, es más, sumemos cómo ellos meten a Rusia en todo esto. Primero, es ridículo de que si Rusia nos va a dar 12 aviones, con eso vamos a recuperar las islas. Esto es ridículo. Es decir, vamos a empezar por ahí. Siguiente, Putin inicia ahora una gira por Latinoamérica. Uh-huh. Va a Cuba primero, va a estar en Nicaragua, un par de países. No empieza la Argentina. No viene Argentina, es verdad. No viene. Es decir, todo eso es totalmente ridículo. Lo que están haciendo es reforzar la parte militar en las islas y justificar el gasto de compra de armas, nada más. Y lo tienen que hacer políticamente en un momento electoral. Es totalmente ridículo. Es decir, yo creo que hasta los que le gustan las elucubraciones medios extrañas leyeron el diario de ayer y dijeron, están locos estos tipos. Es decir,
Primero porque nosotros no tenemos la intención política, porque la verdad que la Argentina eligió hace unos años la negociación. Segundo, porque no tenemos en este momento con qué. Es decir, nuestro material militar, lo que fue renovado de nuestro material militar fue autorrenovado. Es decir, hubo una política en su momento de Néstor Kirchner cuando asume de sentarse con los militares, y los militares le dijeron, no tenemos nada, es un desastre, tenemos todo viejo, tenemos que comprar. Y él le dijo, no, muchacho, plata para comprar no hay. Lo que puedo hacer es poner plata para que científicos argentinos y técnicos argentinos renueven material. Y así se hizo. Material nacional, digamos, ¿no? Claro, es decir, lo hacemos nosotros, claro. hasta el material extranjero. Nosotros reparamos nuestros Mirage, nosotros pasamos la tecnología Bell de helicópteros a Hugh, lo hicimos nosotros. Hicimos el proyecto Gaucho con Brasil, que es el Humvee nuestro, es decir, el Hammer nuestro, militar, está hecho entre Brasil y Argentina. Ajá. Lo fuimos arreglando así, de a poquito, no claro. construimos barcos nuevos en Astilleros, Río Santiago, es decir, se hicieron poquitas cosas en comparación a lo que se necesita, pero como la Argentina, salvo el tema Malvinas, no tiene ningún frente militar o hipótesis de conflicto, claro. Y trabaja en el exterior, en comisiones de paz y demás, considera lo que por ahora va necesitando, ¿no? Claro. Ahora, el dato de la venta o de la compra por parte nuestra de los aviones rusos, ¿es verdad o es todo un invento también? No, mirá, todavía no se sabe, pero podemos suponer que sea verdad. La verdad que lo necesitamos, claro. Ojalá. Por ejemplo, yo me dedico al tema militar también porque dirijo una revista en ese ámbito y he recorrido todo el país, de toda la fuerza, de lo que se te ocurra, y la verdad es que el tema de Fuerza Aérea nuestro es grave, y es grave no por a ver si algún día tenemos una guerra, no, es grave para cuidar fronteras, es grave para es grave para todo. Es decir, nosotros tenemos muy pocos aviones en uso, y la verdad es que a veces el material es muy difícil de conseguir. Tuvimos mala suerte de que varios de estos aviones en práctica se cayeron. Claro. Entonces ese material fue el que menos se renovó, aviones fue lo que menos se renovó. Hubo una intención en la época de la Rúa que al final no quedó, que yo bueno, eso fue en el año 2000, después otra intención en el 2004 también, pero la verdad es que no hubo una renovación de aviones y se necesitan, porque inclusive sacamos pilotos a la calle de guerra que no tienen casi con qué volar, claro, no pueden cumplir sus horas de vuelo. Es decir, sería bárbaro tener un par de aviones más, y la verdad es que es la parte donde más se necesita, igual que Armada. Pero no es, si se hace esa compra no es pensando atacar Malvinas. No, claro que no. Ahora, y si tenemos que pensar en una hipótesis de conflicto que justifique compras y que justifique capacitación y demás, ¿entra el narcotráfico ahí? Bueno, es que los militares no pueden intervenir en cuestiones internas, entonces lo sé. La única hipótesis de conflicto, y como lo plantea el gobierno, provocada por otros y no por nosotros, es Malvinas. Claro. La verdad, la cuestión es que los militares no pueden utilizar, porque nosotros no tenemos ley de derribo. No, claro. Es una de las cosas que está en la campaña dando vuelta. Hay candidatos que están proponiendo justamente una ley de derribos para el tema de los aviones de narcotráfico, claro. Sí, por ejemplo, Lula lo primero que hizo cuando subió de presidente puso la ley de derribo, claro. Y 2 meses después bajó el primer avión. Claro. Redujo eso y lo puede reducir un poco, buscan otras alternativas. Nosotros tenemos un problema que somos un país muy grande y somos pocos. Es decir, es como que 3 vagos amigos se junten para alquilar una casona, y después la tenés que mantener. Claro, entonces vos tenés un montón de frentes por donde se te puede meter. Por más buena intención y gente que ponga, no tenemos ni la cantidad de gente ni los recursos para bancar todo eso. Entonces, nuestra debilidad más grande es justamente el tema territorial. Falta de radares en el norte que se fueron supliendo de a poco, pero si lo detectan, lo único que pueden hacer es esperar a que bajen y tratarlos de detener. Exacto. Entonces, hay un montón de situaciones que es cierto, se tienen que reformar, que quizás son previas a una ley de derribo, hay cosas que hacer antes para ver si funcionan,
pero la verdad es que para que intervenga una fuerza aérea militar en la Argentina derribando a narcotraficantes, tiene que tener una ley que lo avale y todavía no existe, ¿no? Eduardo, gracias por charlar con nosotros en esta mañana. Un abrazo.